Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y Deporte. Asignatura Bases Fisiológicas y Genéticas. Catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Estudiante Marisol Toledo Sánchez, del primer cuatrimestre del doctorado. La actividad de aprendizaje es asociación de variantes genéticas con la variación estacional de la fuerza muscular y la capacidad aeróbica en esquiadores de élite. Ciudad del Carmen, Campeche, México, 20 de agosto 2023. Como introducción de esta investigación es asociación de variantes genéticas con la variación estacional de la fuerza muscular y la capacidad aeróbica en esquiadores de élite. El esquí es un deporte de montaña que consiste en el deslizamiento por la nieve. También tiene su equipamiento, que son 2 tablas sujetas a la suela de las botas del esquiador mediante fijaciones mecánico-robóticas con múltiples botones con diversas funciones. El esquí, como sabemos, se practica durante todo el año, ya que existen lugares con glaciares, por ejemplo en Europa, allá en Francia, donde la temporada anual para la práctica de este deporte empieza allá por los finales del mes de octubre. Asimismo, existen una variante del esquí que practican el deporte sobre una tabla, llamado tabla sobre nieve. La etimología de la palabra esquí proviene del nórdico antiguo esquit, que significa palo o trozo de leña, que a su vez proviene de la raíz indoeuropea skei, que significa cortar. El autor Fleck, el 2010, hace mención que las carreras de esquí de fondo han evolucionado rápidamente en los últimos años. Gilgen, en el 2018, también comenta: el combinado alpino fue el único evento de carreras de esquí en los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en 1936. Pero desde entonces, el eslalon, el supergigante, el descenso y los eventos por equipos también se han convertido en eventos olímpicos. Hay 4 disciplinas principales de esquí que varían en duración, número de cambios de dirección, rumbo, terreno y saltos. Debido a la naturaleza intermitente del deporte, con cambios rápidos de dirección a alta velocidad, las carreras de esquí alpino son un deporte exigente y multifacético, que requieren de altos niveles de competencia física y asimismo la parte técnica. El autor Gilgen, en el 2018, describe la periodización de las carreras de esquí alpino. No se adhiere estrictamente a un ciclo anual tradicional basado en el calendario de competición y el desarrollo de la forma del atleta. En cambio, la disponibilidad de las buenas condiciones del entrenamiento determina en gran medida esta periodización. El periodo de preparación comienza en abril con el entrenamiento de esquí en la nieve, seguido del acondicionamiento físico, de mayo a julio, que luego es combinado con bloques de entrenamiento en la nieve de agosto a noviembre. En lugar de planificar un solo periodo de transición,
después de la temporada competitiva, se incorporan periodos de recuperación al programa en abril, mayo y junio. Ese periodo de transición son periodos de recuperación. La parte fisiológica de los atletas esquiadores imponen grandes exigencias en los diferentes sistemas de órganos, desde el sistema musculoesquelético hasta el sistema cardiopulmonar. Los valores altos de fuerza muscular anaeróbica de las piernas durante la extensión y la flexión y la potencia aeróbica, además de las habilidades de coordinación, son cualidades fisiológicas favorables que determinan el rendimiento en el esquí de élite. O sea, esas cualidades físicas que son las capacidades físicas condicionales y las capacidades físicas coordinativas de suma importancia. Estas características fisiológicas pueden considerarse el resultado de las interacciones gen-ambiente que afectan la adaptación a programas de entrenamiento rigurosos de varios años durante todo el año, especialmente porque los factores genéticos afectan el diseño anatómico y la plasticidad relacionada con el entrenamiento, estructuras funcionales. Esto quiere decir que hay atletas que se pueden enfermar en el periodo de entrenamiento por el cual el ambiente o circunstancias del estilo de vida que se llevan y pueden afectar su rendimiento. Las carreras de esquí alpino parecen implicar una integración compleja de muchos sistemas fisiológicos diferentes, ninguno de los cuales pueden ser más importante que el otro para el rendimiento general. Si bien la capacidad técnica parece ser el factor que más influye en el rendimiento, la capacidad de exhibir continuamente competencia técnica durante una larga temporada competitiva requiere de altas capacidades en todos los sistemas fisiológicos. ¿Sí? Por eso es muy importante en todos los atletas trabajar esa capacidad técnica y es la base del entrenamiento también, ¿sí? Para que los atletas logren su objetivo. Robert Nilsson, en el 2018, el rendimiento de élite es el esquí alpino. Requiere una amplia gama de cualidades físicas, incluidas una gran fuerza y resistencia muscular, así como una amplia gama de habilidades neuromusculares como es el equilibrio, la velocidad y la agilidad. Esas características antropométricas también pueden afectar el rendimiento, especialmente en atletas jóvenes. La alta capacidad aeróbica ha sido descrita como una cualidad física importante de un esquiador alpino y hoy en día es considerada, al menos por los entrenadores, ¿sí?, atletas y federaciones, como un determinante fisiológico importante del éxito. Por eso es muy importante trabajar esas cualidades físicas, condicionales, coordinativas en los atletas y asimismo la técnica. Gross-Mitchell, 2009, hace mención que los esquiadores alpinos de élite se caracterizan por una capacidad de equilibrio dinámico superior, una gran fuerza en las piernas y una gran capacidad anaeróbica y aeróbica. La potencia explosiva de las piernas en los esquiadores internacionales, evaluada por el rendimiento de salto, es comparable con la de los jugadores de baloncesto y voleibol de élite. O sea,
trabajar esa fuerza explosiva, la parte de los cuádriceps, la parte de los gemelos, esa parte inferior del cuerpo. El rendimiento. Las fuerzas anaeróbicas aportan alrededor de la mitad de la energía para el rendimiento. El éxito internacional en el esquí alpino también se correlaciona fuertemente con la capacidad aeróbica máxima, el volumen máximo de oxígeno. Esos valores entre 55 y 65 kilogramos menos 1, mínimo menos 1, han sido reportados en estudios anteriores. Aunque faltan datos recientes, la correlación entre el volumen máximo y el rendimiento del esquí está de acuerdo con la demanda especialmente alta que los esquiadores imponen a las fibras tipo 1 de los cuádriceps. Una confianza preferencial en estas fibras en esquiadores altamente calificados es necesaria para las contracciones musculares sostenidas, casi máximas a bajas velocidades angulares que existen las disciplinas alpinas. Como antecedentes, Grosser en el 2023 comenta que el entrenamiento de los esquiadores de élite sigue una periodización estacional sistemática, con un periodo de preparación cuando la fuerza muscular anaeróbica, la capacidad aeróbica y la recuperación cardiometabólica se acondicionan específicamente para proporcionar capacidad adicional para desarrollar una condición específica para el esquí en el periodo de competencia subsiguiente. Grasser presume también que las alteraciones inducidas por la periodización del rendimiento muscular y metabólico demuestran una variabilidad que en parte se explica por factores asociados a genes en asociaciones por sexo y la edad. Como objetivo es estudiar la asociación de 5 poliformismos para genes relevantes para los músculos con alteraciones en el rendimiento muscular y el metabolismo cardíaco muscular durante el periodo de preparación y competición de una temporada de esquí y evaluar la influencia de la edad cronológica y el sexo. Los métodos de estudio fue un diseño transversal en el que se reclutaron esquiadores de élite durante las citas médicas de rutina. Los datos biológicos se recopilaron en sesiones de prueba de rutina antes y después de los periodos de preparación de la pretemporada y temporada de competencia, es decir, los periodos de preparación y competencia de las temporadas de esquí en el 2015 y 2018. Esos métodos de estudios fue un total de población de 34 esquiadores que dice que son 19 mujeres y 15 hombres. Se sometieron a pruebas exhaustivas de ejercicio cardiopulmonar y fuerza isoténica antes y después de la preparación y los periodos de competencia posteriores de la temporada de esquí de la Copa del Mundo 2015-2018. Las pruebas que se utilizaron fueron pruebas de fuerza isocinética, el rendimiento máximo anaeróbico de contracciones individuales, que se midió con un dinamómetro isocinético con características de Contrex, módulo multiarticular 2100 con módulo de potencia 1100 de Suiza. La potencia máxima y los momentos de las
contracciones individuales se midieron durante la extensión y flexión isocinética de las piernas a 2 velocidades angulares de 60 segundos. El dispositivo se calibró según las especificaciones del fabricante y se verificó antes de la prueba. La otra prueba de ejercicio cardiopulmonar, el ejercicio exhaustivo, se realizó con un protocolo de rampa en un cicloergómetro para esquiadores alpinos o cinta rodante en condiciones estandarizadas de acuerdo con un protocolo publicado por el Comité Olímpico Suizo. Otros métodos de estudio son genotipado. Los polimorfismos genéticos de interés se identifican por varias claves. También se determinaron a partir de sangre extraída con reacciones en cadena de la polimerasa. También se extrajo sangre de la vena cubital y se extrajo el ADN genómico mediante el kit Niazi-Blum de Suiza. Los manejos de datos fueron los resultados de los parámetros de rendimiento anaeróbico de la prueba de fuerza isocinética y el rendimiento aeróbico de la prueba de ejercicio cardiopulmonar. Se importaron a MS en Excel, ¿sí? Professional Plus 2019 de Microsoft. Los manejos de datos se evaluó la presencia de valores facultantes o inconscientes en los datos y se calcularon las pendientes de los parámetros metabólicos versus la potencia producida durante el ejercicio pulmonar. Como los valores faltantes estaban por debajo del 5%, en casi todos los casos no se realizó ninguna imputación. Las áreas bajo las curvas para el trabajo de producido wax y el lactato acumulado se estimaron utilizando formas geométricas para rectángulos y triángulos para las áreas incrementales del respectivo intervalo de muestreo. Manejo de datos. Posteriormente se identificaron conjuntos de datos que cubrían periodos estacionales consecutivos y se calcularon los cambios periódicos durante el periodo de preparación, el periodo de competencia, a partir de la diferencia porcentual en los valores entre las mediciones en otoño, primavera del mismo año y entre las mediciones en primavera y otoño del año anterior. Las pruebas repetitivas durante las 4 sesiones de esquí arrojaron 80 y 125 mediciones respectivamente de 34 esquiadores de élite, 15 hombres y 19 mujeres, que fueron sometidos a análisis estadístico. Un total de 166 y 39 puntos de datos fueron esquiadores alpinos y nórdicos. La parte estadística. La significación estadística de los cambios durante un periodo estacional se evaluó con una prueba de signos. Las estadísticas descriptivas que se muestran en las figuras se ilustran con cuartiles. Las influencias factoriales en los cambios periódicos se probaron con análisis univariado de varianza para el periodo de factores, periodo de preparación, periodo de competencia, por genotipo, por edad, por sexo. Para la localización de efectos se utilizó una prueba de diferencia mínima significativa. Los efectos de interacción del genotipo se evaluaron realizando múltiples ANOVA para las combinaciones, pues que se identifican por claves. Porque ciertas combinaciones de genotipos
eran demasiado raras para calcular completamente el modelo. La relevancia se determinó por la presencia de un tamaño del efecto H2 mayor que 0, P menor que 0.05. Los análisis se realizaron en SPSS versión 28 IBM. Como resultado de esta investigación, los periodos de preparación y competición produjeron cambios funcionales antidrómicos, cuya extensión varió con una importancia creciente para la fuerza anaeróbica, el rendimiento aeróbico, la eficiencia cardiometabólica y la recuperación cardiometabólica muscular. Solo la relación de intercambio respiratorio máximo menos 14%, pero no la fuerza anaeróbica y el rendimiento aeróbico máximo, y los parámetros que caracterizan la eficiencia cardiometabólica diferenciaron entre la primera y la última temporada de esquí estudiada porque las mejoras durante el periodo de preparación se perdieron en su mayoría durante el periodo de competencia. En la tabla figura 1, los cambios periódicos en el rendimiento máximo enfatizan el deterioro de la capacidad anaeróbica para la producción de potencia durante el periodo de competencia, que se volvió más significativo a bajas velocidades angulares y flexión y se recuperó durante el periodo de preparación de pretemporada. Como resultado, varios parámetros funcionales demostraron asociaciones de variabilidad en los cambios periódicos con un genotipado dado y esto fue influenciado considerablemente por la edad del atleta, pero no por el sexo. Esto se refería a las asociaciones dependientes de la edad entre los cambios periódicos en los parámetros relacionados con los músculos, como la fuerza anaeróbica para bajas y altas velocidades angulares de extensión y flexión y la concentración del lactato en la sangre con RS 1799-752, RS 2104-772, cuyos productos genéticos se relacionan con la sarcopenia, o sea, la pérdida de masa muscular. Por el contrario, la variación en los cambios dependientes del periodo en la masa corporal y el volumen máximo de oxígeno con RS 1799-752 y RS 2104-772 respectivamente, fue independiente de la edad. Probablemente, la variación en los cambios periódicos en la dependencia del rendimiento aeróbico en el lactato, el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca se asoció en RS 18-15-739 independientemente de la edad. En la figura 4, las alteraciones en estos parámetros son de clara relevancia para el rendimiento, ya que reflejan una mayor dependencia de la producción de potencia en el metabolismo aeróbico, en la situación dada de un consumo de oxígeno pico reducido durante el periodo de competencia. Se esperaría que esto produjera evaluaciones en la acumulación de lactato en sangre a una alta intensidad dada del ejercicio. De hecho, la evidencia de tal adaptación se identifica en base a las medidas de lactato que se producen por trabajo, es decir, lactato por potencia. En la figura 7
demuestran los cambios periódicos en los parámetros relacionados con los músculos, como la fuerza anaeróbica para las velocidades angulares bajas y altas de extensión y flexión y la concentración de lactato en sangre. Se asociaron con el RS 1799-752 y el RS 2104-772, pero solo cuando se consideró la interacción con la edad. La variabilidad en la figura 8 dice que la variabilidad en los cambios en ciertos indicadores de desempeño durante los periodos semestrales de una temporada de esquí, periodos de preparación o periodos de competencia combinados demostraron efectos genéticos. Principalmente, esto se refería a la influencia de la interacción entre los poliformismos genéticos RS 1799-752 por RS 1815-739 en la variabilidad de los cambios periódicos del rendimiento máximo en extensión y flexión a alta velocidad. Es decir, la máxima potencia en extensión de 360 grados y la máxima potencia flexión de 360 grados. Como discusión se tuvo, esta es la primera investigación en este campo y los resultados enfatizan que existen una asociación entre la edad, el sexo y los genes y la variabilidad en los cambios estacionales periódicos. Como conclusión a esta investigación, tenemos las características fisiológicas del rendimiento en atletas de esquí que sufren alteraciones estacionales dependientes del periodo de entrenamiento, cuya extensión es mayor para los parámetros relacionados con el metabolismo muscular. Las asociaciones de genotipos para la variabilidad en los cambios de producción de potencia asociada con el metabolismo aeróbico durante el ejercicio exhaustivo y la potencia máxima anaeróbica durante el periodo de preparación y competencia, así motivan los regímenes de entrenamiento personalizado. Esto puede ayudar a presidir y maximizar el beneficio del acondicionamiento físico de los esquiadores de élite en función de las características cronológicas y los polimorfismos de los genes antinina 3, poliformismo del gen de inserción, de elección de la enzima convertidor de angiotensina y transporte núcleo-citoplasma. Entonces, en esta investigación fue muy interesante porque hubo varios parámetros funcionales que mostraron asociaciones de variabilidad en los cambios periódicos con un genotipo dado, y esto fue influenciado considerablemente por la edad del atleta, pero no por el sexo. Estas son las bibliografías que se utilizó en este trabajo de investigación. Y bueno, eso es todo. Gracias.